Bienvenido, por favor, Andrés Torres acaba de llegar. Nos estamos burlando de lo que hoy día es la política en nuestro país. Es que no queda más. Nos estamos burlando de lo que es hacerse un poco la burla de los medios, hacerse la burla de todo un poco, y eso nos sorprende. Tengo imágenes de lo que sucedió ayer en la noche en las puertas del Hotel Alexander. En las puertas del hotel donde, mire por favor las imágenes, adelante, donde personas del lugar... Esto es en el Alto, Esto es en la ciudad del Alto. Personas del lugar decidieron echarle piedras a la puerta del Hotel Alexander, donde unos minutos antes se dio una conferencia de prensa de parte de nuestro amigo, ¿quién es? Marco Pumari, correcto, de Marco. También relacionadas a lo que es una actividad política de comunidad ciudadana en la ciudad del Alto, donde la gente, audio propio por favor le pondremos, donde la gente agrede a las personas que están caminando en el lugar haciendo su campaña política. Y no olvidemos el infame incidente del choclo con Camacho. Y exactamente, y eso también. Sí, es muy triste, pero se está volviendo muy común. Es una práctica ya bastante común que estamos viendo, en particular a partir de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. Ok, saludaré por favor a Andrés. Bienvenido, Andresito. ¿De dónde te has ido, Andrés? ¿Dónde te has todo perdido? Este tiempo, sí, estaba, no sé, en Miami. Sí, estaba 3 semanas fuera del país. 3 semanas. Ah, caray. Y estaba trabajando... no en China, ¿verdad? No, en Miami. Ah, ya, qué bien. No, coronavirus no traes. Miami, en Orlando, sí. Así que estaba trabajando y bueno, ya estoy de vuelta. He dejado 3 semanas el escenario político y por suerte carnaval un poquito. Me hacía falta tener tu visión politológica de lo que estamos ahora entendiendo por política. Ya. Tengo la mirada de Lorena, que es comunicadora, de Sayuri, que es historiadora, y la tuya me hacía falta. Sayuri un poco dio un pantallazo. ¿Cuál es tu percepción? A ver, vamos a comenzar diciendo que en noviembre, a partir de la renuncia del presidente Evo, hemos estado prácticamente al borde de la guerra civil y todos lo sabemos. Esa es la idea que ha quedado cuando hay grupos actualmente en el país que tienen muchísimo dolor por este tema. Así es. Muchísimo dolor. Sin embargo, también hay satisfacción de otros grupos cuando ven... nos hemos acostumbrado a ver a Evo Morales casi 14 años, de ver a una presidenta distinta, hasta el mismo hecho de que sea el tono, la mujer, que sea sensible, que lagrimee, que se acerque al perro. En fin, son detalles que hacen una gestión distinta. Las mujeres también en ese sentido podemos sentirnos felices porque nos damos cuenta que una mujer también puede llevar adelante las decisiones fundamentales que se vive en una nación, en un estado. Ahora, no nos olvidemos, decía yo al principio, hay mucho dolor, hay mucha angustia, porque ellos como que se pusieron el Estado y las decisiones encima de los hombros. ¿Quiénes? La gente del movimiento al socialismo y los cercanos al movimiento al socialismo. Bueno, ahora se les ha quitado eso. Ahora ellos están mirando, digamos... ¿Están como huérfanos? Eso me han dicho en las calles. Eso se siente. Ellos dicen eso. Se siente. Estamos huérfanos, nos han quitado. Estamos sin piso. Estamos sin piso. ¿Y eso los convierte en de pronto tener una actitud violenta? ¿Sí? ¿Así lo atribuye? Lo que pasa es que, y lo que decía Sayuri de alguna medida, ahora se está pensando que la política o te elimino y yo estoy encima de todo eso, pero eliminándote y agrediéndote para que te hundas, o aquí alguien tiene que ganar. Y no se trata de eso. Sí. No estamos haciendo las cosas con odio. No, estamos haciendo las cosas con odio, con rencor. Con resentimiento. No con esa visión de construir el Estado, como creo que todos los bolivianos debiéramos hacer después de momentos tan
amargos que hemos vivido y de momentos tan angustiosos que no sabíamos qué pasaba con nuestro país. Ojalá en estas elecciones y a partir del debate, querido Andrés, se pueda aclarar un poco este reordenamiento de las fichas del tablero político para que podamos mejorar. Ahí me mejorar quedo, de Lorena, actitud. sí. Andrés, ¿cuál es tu explicación a esta situación que estamos viviendo los bolivianos de una absoluta intolerancia, un resentimiento casi, donde cuando podemos todos nos damos? Yo soy más optimista. A ver. Y soy más optimista porque, bueno, Bolivia actúa como le han enseñado a actuar. O sea, no van a venir marcianos, y van a venir y van a tener otra cultura política, otra forma de hacer las cosas, otra manera de actuar. O sea, los bolivianos que están hoy día en el poder comen el mismo chuño, el mismo arroz, la misma llajua y toman la misma agua que los que estaban antes en el poder. O sea, ya han crecido en los mismos barrios, ya han crecido con las mismas costumbres, etcétera. Por ejemplo, no son marcianos que van a llegar a actuar diferente. Y esa romántica ilusión de que cuando cambiamos de gobierno, cambiamos de salvadores y de que vienen marcianos a gobernar diferente, no es así. La cultura política que nos ha enseñado los últimos 14 años es la cultura de la eliminación del enemigo, de la venganza, de la desconfianza. Mamado eso, dices. De la de 14 y antes de esos 14, 50. Y ¿no? antes. Es la cultura, antes. O sea, la cultura política de este país ha sido la eliminación del contrario, no la construcción de un país entre enemigos y una reconciliación. Buen punto. Y es parte de nuestra cultura social en todos los niveles. No es una parte, pasa lo mismo en los sindicatos, pasa lo mismo en los clubes, pasa lo mismo en el fútbol, pasa lo mismo donde tú vas, en las empresas, pasa esta cultura de la desconfianza. Es una cultura de desconfianza que tiene un principio de que tú eres culpable hasta que tú me demuestres que eres inocente. En Bolivia, a diferencia de lo que dice la ley, porque la ley dice lo contrario, tú eres inocente hasta que pruebe que eres culpable. Aquí tú eres culpable, tú eres un traidor, tú eres un mentiroso, tú eres un mal político, hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Entonces, y cualquier cosa que hagas para ratificar lo que yo te digo que es verdad, que es mentirosa, política, abusadora, corrupta, etcétera, va a ir a ratificar lo que quiero. El trabajo que tienes que hacer para demostrar lo contrario es muy grande. Cuando entró Evo Morales al poder, había la ilusión qué feo, ¿no? Qué de que hay un cambio de cultura política en el país, que un líder por primera vez a un proceso de reconciliación y de unificación. Tenía tanta popularidad Evo Morales que podía unificar y reconciliar al país. Incluir, ¿no? Incluir, y yo siempre decía, podía ser un Mandela boliviano. Sí. ¿no? Y lo que fue es todo lo contrario, fue un Mugabe, ¿no? Entonces, es decir, dividió al país. Profundizó la brecha. Y además profundizó la cultura política del odio, ¿no? Ya. Entonces, pretender que en 3 semanas, en 6 semanas que han pasado, o 8 semanas de todo esto, cambien las cosas y todos nos agarremos de las manos y digamos, agárrense de las manos todos conmigo, me parece iluso. Pero yo soy optimista por lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una era de reconciliación. Ok, me encanta eso, porque ese es un poco el eslogan que estamos trabajando ahora en Palenque TV, la era de reconciliación. De verdad que hacía falta un Carlos Palenque que nos ayude a reconciliar, porque al haber ingresado él de pronto a la política nos hubiéramos abuenado, como él decía, gringos, negros y cusillos. En cambio, al haber otro puente que genera esta diferenciación tan fuerte entre bolivianos, es interesante, se achica la brecha de la pobreza y la riqueza, pero se amplía la brecha de los resentimientos, y eso duele desde todo punto de vista. Tú decías, Sayuri, y yo te había cortado, 1000 disculpas, pero me interesaba mucho que escuchemos todos los ámbitos. ¿Nosotros siempre hemos vivido así? Pues sí, desde inclusive la época prehispánica, no es una cuestión únicamente desde la colonia, pero es que es como dice el René Arce, ¿no? La dramática insurgencia de Bolivia. Bolivia se ha conformado, a diferencia de países, por ejemplo, como Uruguay, en base a una población absolutamente heterogénea, con diferentes puntos de vista, con diferentes objetivos, y también en espacios territoriales muy distintos, ¿no? Los andinos somos de una manera, y el cruceño, el oriental es otro, y el chapaco es otro. Totalmente. Entonces, trabajar y llegar a pactos, llegar a acuerdos en una situación como esta, y en eso voy a ser como Andrés absolutamente optimista, nos ha costado mucho, pero de alguna manera lo hemos logrado.
hemos tenido grupos étnicos, grupos económicos, grupos políticos, que hemos sabido convivir y hemos intentado hacer nación. Probablemente no de la mejor manera, pero hemos llegado hasta este punto sin habernos dividido. Lo que a mí me preocupa... Vivimos mal, pero no nos divorciamos, ¿no? Ahora, eso es... No, es que tampoco queremos divorciarnos. No, ¿y para qué nos vamos a divorciar? ¿Con qué necesidad? Porque es cuando empiezas y gritas guerra civil, ¿qué es lo que estás pidiendo? Sí. ¿No? Es precisamente eso, estás exigiendo una división y yo digo, bueno, no, entonces la salida que sea esa, vamos a dividirnos todos, cada quien por su lado, vamos a hacer diferentes países, hay países más pequeños que Cochabamba, como Luxemburgo, entonces cada quien vamos a tener Camacholandia, Evolandia, el Altolandia, el país del tigre, del Bolívar, ¿no ve? Y todos felices, pero no es así. Así en nuestro gueto, diminuto pero y ¿saben ridículo. qué pasa? Que ahí van a empezar a surgir diferencias. Sin Y duda. otra vez vamos a tener que dividir. Pero es que, Y a ver, la Sayuri, respuesta no es se dividir. conforma una fraternidad. Y Los, ahí no está. sé qué quieras llamarlo, los vasos. Mañana se dividen, se Sí, estos conforman. son los vasos auténticos y estos son los vasos Correcto. originales. Los vasos o sea, somos así. Y esto responde también al momento histórico que estamos viviendo en el mundo. Estamos viendo enfrentarse a diferentes grupos ideológicos. Por un lado, por ejemplo, están los movimientos LGBT muy liberales que han adquirido poder, pero recientemente han surgido estos otros que los llaman ideología de género. Claro, los está el movimiento conservacionistas. feminista que ha llegado muy lejos, que ha establecido pautas y demás, y de repente le sale una resistencia que son los antifeministas, que dicen no ser machistas, etcétera. Y hay una pugna, porque además saben que los extremos son poderosos. Si yo salgo con un discurso incendiario y digo, vamos a matar, destrozar, acabar los machos opresores, qué sé yo, oligarcas, 500 te van a capitalistas. detrás de vos. Claro, no, pero desde luego. Y van a decir, qué líder más inteligente, qué imagen, qué visión. Y eso es el asunto, ¿no? Nos gustan las polarizaciones porque así recibes seguidores, porque me van a seguir miles. En cambio, si yo doy un discurso en el que voy a criticar, por ejemplo, que efectivamente ha habido un golpe de Estado, pero voy a decir que efectivamente ha habido fraude en las elecciones. Ah, pues no. Los que Claro, favorecen no a hay- los del golpe de claro, Estado ya van no a hay decir... polarización. Claro, entonces cuando uno tiene un discurso crítico, una mirada crítica, pues no es muy popular. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y viene el otro que creo que lo voy a usar en mi siguiente intervención, que es la cultura democrática, que nosotros como país, pues no tenemos y nunca hemos tenido. Sin embargo, habiendo recibido toda esta explicación histórica, nosotros tendríamos que resignarnos, justificar que bueno, así es, así somos y siempre vamos a ser, nosotros nos dividimos y seguimos adelante así, o tiene que haber ya un clivage donde aprendamos a vivir en armonía, porque hay países que lo logran. Yo he vivido en lugares que he quedado fascinada de cómo la gente logra vivir en una armonía absoluta. Estados Unidos. Y gente que ha sufrido mucho, como veía yo en Colombia, en Cartagena, exesclavos que ya han sido resilientes y viven felices y aman lo que hacen y aman su país. Y Australia, que es una paraguas de cientos y cientos de nacionalidades que todos viven en armonía. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Seguimos en esta lucha? ¿Seguimos siendo niños, bebés de la democracia? A ver, yo creo que el grado de educación de un país también responde a eso, ¿no? Sí. Tendrían que subir nuestros niveles de educación para que esto tenga algún cambio. Es decir, y no estamos en eso, Vero, no estamos en eso. O sea, no lo hemos hecho todavía. No o sea, lo ¿qué hemos podemos hecho todavía, esperar si no lo además hemos hecho? con el aditamento de que aquí se juegan demasiados intereses económicos. Exactamente. Entonces, entre tanto la pelota sea tuya o mía, es hasta que te mate yo para que la pelota sea mía no más. Entonces, ese es el problema. Aquí hay tantos intereses, aquí hay tanto que yo me quiero capitalizar y estamos en un mundo, pero absolutamente capitalista. Si los seres humanos, y no solo los bolivianos, no cambiamos de visión de cómo debemos tratar el medio ambiente, estamos mal. Perdidos, ¿no? Estamos, entonces, los intereses, sumado al grado de educación, sumado al maltrato al medio ambiente, sumado a varios otros factores que también impiden que esto se canalice por donde tendría que ser. Qué lindo sería ver a aquellos políticos que cedan
que dice, por este país yo voy a ceder, ya no voy a ser presidente. Bueno, Por pero de este esos país, hubo uno, creo, ¿no? Nadie más. Y eso, ni uno. no ¿Ni sé, uno? no sé. Bueno, es que yo soy más optimista. Yo creo que la cultura política boliviana es muy sofisticada. Yo creo que el haber logrado lo que hemos logrado con las pietitas y con esta revolución ciudadana, a un líder tan popular y tan brutalmente poderoso como Evo Morales después de 14 años, es una demostración de la sofisticación política y la fuerza ciudadana y social que tiene Bolivia y la capacidad que tiene de reinventarse y de no tolerar la tiranía. De la misma forma que fue extraordinaria la sublevación ciudadana del 2003, de la misma forma que fue la del 64, de la misma forma que fue la del 82. Del 2003. Acabo de terminar de leer un libro de Antesana, que es el 7º tomo sobre la Revolución del 52, que es sobre exactamente el 64, la caída del MNL, y es como leer un relato de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Es tan maravilloso la sofisticación política de este país que hace cosas extraordinarias como la que estamos viviendo. Y todos nos hemos sorprendido de elegir a Evo Morales en el 2005, presidente. Había más de un 70% de este país que estaba orgulloso de un cambio estructural en el país y una nueva era política. Sí, claro que sí. Y ese mismo 70% está tan orgulloso de haberlo sacado a patadas por abusivo y por manipulador y mentiroso. Nos enamoramos, ¿no es cierto? un ratito, ¿no? Ilusionamos y luego nos Entonces, damos cuenta. pero es que somos sofisticados. Entonces, y esa sofisticación la que está guiando este proceso, ¿no? Hay gente, como tú dices, hay intereses en conflicto, pero es otra era. La verdadera revoluciones se hacen con educación. Deberíamos haber tenido una revolución educativa es del Estado, que no ha existido, pero ha habido una revolución educativa a pesar del Estado, que se llama la era de la información y el conocimiento. Más del 80% de los bolivianos tiene un celular y está con acceso a la información y está con una ventana, no con una ventana, con una manguera hacia el mundo conectado, sí. Y está conectado ahora entre ciudadanos y entre todos, y están generando esta lógica que ha cambiado esta sociedad. Porque lo que ha cambiado en octubre a diciembre en este país es el tejido social organizado haciendo rendición de cuentas a los políticos y a los funcionarios públicos. No existe ninguna posibilidad, por más político cochino que suba hoy día al poder, que pueda sobrevivir más de 3 meses haciendo cochinadas y haciendo tonterías. Pero se han sacado gente increíble. Mira Entel, mira a Justiniano, mira donde vayas vas a ver este nivel de rendición de cuentas. Yo creo que la era de la rendición de cuentas es la era que ha empezado. Y esta es a pesar de los políticos, a pesar de la cultura política, de la mezquindad, de lo que tú dices, me voy a hacer este negocito para mí, voy a poner a mis amigos, y me voy a agarrar esta comisioncita de esta licitación, tarara. Todo eso ya no es posible. Está filmando el chofer, la secretaria, el mensajero. Está filmando todo el mundo está atento. O sea, ¿va a cambiar todo? Es imposible. ¿Va a cambiar en el tiempo eso? No va a cambiar, ya ha cambiado. O sea, estamos viviendo el cambio. No es que estoy diciendo algo que va a pasar. ¿Qué ha sido octubre? Ha sido exactamente eso. El hombre más poderoso de este país, de la historia de este país, no ha podido con un tejido social organizado, comunicado por medio de redes sociales, pidiendo rendición de cuentas y movilizándose para sacarte el poder, a pesar de tus redes internacionales, con la mafia, con el narcotráfico, con los políticos esa visión tan optimista. A pesar de todo, ha pasado, es que es real. Y real, está basado en pruebas concretas que estamos viendo. Ha venido una élite política que creí que si quería, se iba a aprovechar el tremendo aparato político, voy a hacer mi negocio y tal. Ya están fuera, ya están fugados del país, ya están escondidos debajo de las piedras. Los hemos sacado así, volando. Le va a pasar exactamente lo mismo. Lo que ha pasado es, y además ha pasado en una forma que es tan increíble, la autoestima que tenemos hoy día de haber hecho eso. Porque una cosa es, y en eso Camacho ha sido fundamental en la historia ciudadana, y la historia lo va a poner en su lugar. El tener la valentía de ir a hacer, ha hecho que todos digan, puedo hacerlo. Si él puede, si él tiene familia, empresa, todo, y se arriesga su vida, todo por todo esto, yo también puedo. Era ese empujoncito que necesitaba la gente en ese momento que generó esa valentía colectiva. Y esa autoestima que se ha generado es una autoestima absolutamente real. Hoy día no hay ni... Si alguien hace una cochinada, nadie siente, nos van a engañar, otra vez tenemos que aguantar. Ya no hay esa desesperanza. Yo esto no aguanto ni 5 minutos. Esto los denuncia ahorita. Y cierro mi tienda, y cierro lo que tengo que... y no voy a trabajar, mando mi carta, estoy en las calles.
cuidando mi futuro. Ok, Entonces espérame. hay una autoestima Me inquebrantable. fascina, no, es que sabes que tu percepción me fascina y además es real y hacía falta escucharla. Es como una, no sé, un halo de oxígeno. Nueva generación, ¿coincides en todo eso? Bueno, me encantaría tener el optimismo que tiene Andrés, pero es que también yo represento a un lado de Bolivia, ¿no? Que es el lado aymara. Y creo y me siento identificada con ellos, que cuando Camacho, por mucha autoestima que le haya dado a un grupo de personas que es absolutamente valedero, ingresa a Palacio y dice, la Pachamama nunca más entra al Palacio. Y ese tipo de cosas son señales que no deberíamos dar. Entonces uno puede decir, sí, los estamos viendo, y todo, pero es que hay una lucha, y ese es el problema que tenemos como bolivianos. Cada grupo tiene su lucha. Y la lucha aymara, la lucha indígena, para mí es quizás la que más debemos recuperar y la que más debemos cuidar. Que a veces se va del rumbo, no he de negarlo, porque las polaridades nunca han ido con el mundo aymara. El mundo aymara, el mundo indígena siempre ha sabido sobrevivir pactando. Han pactado en la época de la colonia con Toledo, con las reformas borbónicas ha sido el primer quiebre y ha sido monstruoso. Ha habido también un pacto en el siglo XIX que se ha roto con las reformas de 1880, con la Constitución, y ha sido también terrible. Y este es el siguiente quiebre, ¿no? O sea, nosotros no podemos olvidar que hay otras identidades que tienen una búsqueda, y hay señales que damos, como negar, por ejemplo, una bandera, negar a la Pachamama. Las prácticas de chaya y de todo aquello. Ahí para mí fue, Camacho, está la otra será mía. Y estoy segura que para mucha gente que es más radical también. Y en esos momentos empiezan las viejas rencillas, que son lo que hemos venido arrastrando y que lo que no nos permite ser país, que es exactamente el equivalente a lo que dice Evo Morales. Y aquí vamos a eliminar a todos aquellos que no piensen. Y otra vez volvemos, ¿no? Pero hablar del otro lado ahora, del ¿no es otro cierto? lado, porque es lo que dices. A mí me encantaría que vivamos aras, gringos, negros, cusillos. Como decía el compadre. Y esa es para mí la respuesta. Y no Entonces, tenemos todavía un referente de unificación y de integralidad. Y no tendríamos que tener, porque cuando tú empiezas a buscar un líder con el que identificarte, vuelves a las viejas ideas del caudillismo que deberíamos olvidarnos nosotros. Nosotros tenemos que asumir la madurez de ser una nación que sea capaz, efectivamente lo que dijo Andrés, somos muy maduros y sofisticados políticamente, somos capaces de criticar, de aceptar, de votar por un indígena, que es un avance enorme. Eso hay que agradecérselo siempre. Bolivia ha sido capaz de votar por un indígena, ha votado por una mujer de pollera, Remedios Loza, la ha llevado al Parlamento, y no ha sido un grupo étnico el que lo ha llevado, ha sido todo el país. Y esa madurez que tenemos como país, tenemos que asumirla y dejar de buscar salvadores, dejar de buscar gente que nos dé autoestima, dejar de buscar imágenes, figuras, porque ahí es donde empieza el problema, porque vamos a decir, yo quiero un Camba, yo quiero un Colla, yo quiero que sea moreno, yo quiero que sea blanco, y en esas cuestiones nos perdemos. Pero ¿y cuándo nos unimos entonces? Pues eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y eso, ¿O como qué han nos dicho, unificaría? y eso, como han dicho, es la educación. No, en absoluto. Puedo argumentarlo. La educación, sí, yo creo que es el primer déjame paso. que la próxima media hora hablemos de eso, porque yo tengo dos opciones para la próxima media hora. ¿Estamos unidos los bolivianos o la brecha se ha profundizado muchísimo más? Y segundo, ¿el Alto se ha convertido en un fortín o en propiedad de alguien que ya nadie puede pisar esta región del país? ¿Es ese polvorín que mi padre decía? ¿Y qué tipo de líder necesitamos para podernos sentir todos bolivianos? O de repente un enemigo común, ¿no? Así sea el coronavirus, para que nos sintamos todos iguales. Déjeme hacer una pausa, ya volvemos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país.
Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también. Conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial. Televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el 7º no lo pagas. Paga 6 meses y el 7º no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.